Amigos de Valle del Mayo, ¿qué tal? Un placer saludarlos de nueva cuenta en estas transmisiones que estamos haciendo a través de Facebook, ¿verdad? Y la página oficial de nuestro portal Valle del Mayo. Y pues bueno, tratamos de platicar con gente que, pues bueno, tiene mucho que contarnos, ¿verdad? Gente que está en primera línea en esto de la cuestión del periodismo, en esto de las coberturas y sobre todo, pues que están enterados, ¿verdad? Lo que está sucediendo, los acontecimientos que están sucediendo en nuestro estado. Le damos las muy buenas tardes a el periodista César Fraijo desde la ciudad de Hermosillo. César, un placer saludarte. ¿Cómo estamos, César? Igualmente, compañero Ramón, igualmente a María Teresa. Estamos muy bien acá soportando los calorones que se viven aquí en la capital del estado. Igual que por acá, César. Nuestra compañera Teresa González nos está acompañando también. Teresa, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muchas gracias, César, por haber aceptado la invitación. Es muy grato para nosotros y más para el público de Valle del Mayo que podamos escuchar otras voces de qué es lo que pasa en Sonora. César Fraijo, para los que quieran conocerlo, aquí en nuestro público de Valle del Mayo, aquí en Navojoa, cubre lo que es el Congreso y todos los partidos políticos. Justamente vamos a platicar sobre el comportamiento de nuestros diputados allá en el Congreso. ¿Cómo Esos ha sido? Diputados. Sí, porque muchas veces o siempre se dice que están a modo del gobierno en turno, pero qué mejor que César Fraijo que nos desmenuce un poquito de estas historias tan ricas que se dan ahí en el Congreso y estos debates, o simplemente son diputados levantadedos, son aliados de la gobernadora, o cómo se ha venido trabajando tú, César, que tienes el pulso allá en el Congreso del Estado. Sí, mira, pues nos llevamos la sorpresa quienes cubrimos el Congreso del Estado que esta legislatura, por ser ya una mayoría de oposición, iba a ser diferente a las otras que donde el PRI y el PAN y sus aliados pues tenían o siempre han tenido la mayoría, pero en esta legislatura que llega la coalición Juntos Haremos Historia, integra el Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social, pues nos llevamos la sorpresa que nunca hubo una conjunción de fuerzas al interior de esta coalición, a pesar de que la coalición legislativa sigue en pie, pues no se lograron poner de acuerdo en muchos temas, en temas torales. El primer tema iniciando la legislatura es que cómo se iban a repartir las posiciones dentro del Poder Legislativo, es decir, direcciones, subdirecciones y los espacios que ahí se dan tradicionalmente, porque las fuerzas políticas que tienen presencia pueden ocupar las posiciones dentro del Poder Legislativo, puestos administrativos, puestos directivos, ¿no? Fue el primer encontronazo eso, de hecho, ¿no? Fue el primer encontronazo. Morena se quiso agandallar de todas las direcciones y subdirecciones que había ahí. Obviamente al Partido del Trabajo y a Encuentro Social no les agradó que Morena definiera tener, pues, si no todas, pues la mayoría. Las más importantes, ¿no? Morena quería tener la dirección administrativa, que es donde se manejan los recursos, el presupuesto del Congreso del Estado. También quería tener la oficialía mayor, que es una de las áreas con mayor fuerza, porque ahí se definen muchas cosas en lo político interno. Y bueno, y algunas otras subdirecciones, ya esas pues mínimas, ¿no? Pero las dos principales áreas de mayor relevancia, de mayor importancia dentro del Poder Legislativo, pues sí las quería tener Morena. Obviamente que no se llegó a un acuerdo, entonces Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social pues prefirieron hacer un acuerdo con el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional. Y han ido transitando casi en todo lo que han propuesto la gobernadora. Vemos que el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo sí votan pues a favor de las decisiones o de las iniciativas o de las propuestas que manda el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado. Eso sí cala, ¿eh? Pues mira, sí debería de calarles porque, y además el Congreso del Estado tradicionalmente
Y eso sucede en Sonora y en los diferentes congresos de los diferentes estados, inclusive a nivel nacional, donde tú tienes que llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas para poder transitar en temas. Morena llegó con una bandera de que a ellos lo puso los ciudadanos, ellos estaban por los ciudadanos y para los ciudadanos, que puede estar bien, pero en el Congreso del Estado la dinámica es muy diferente a un ejecutivo o a otro tipo de gobierno, un gobierno municipal. Ahí son diferentes posiciones, diferentes posiciones ideológicas de los partidos, no nada más es la coalición Juntos Haremos Historia, también está el PRI, está el PAN, está el PANAL, está el Movimiento Ciudadano, que también se les tiene que tomar en cuenta. Morena no, como llegó con una mayoría absoluta de 12, ganó los 21 distritos por la coalición, bueno, 20 distritos por la coalición, o sea, una fuerza tremenda. También el error estriba en que la coordinadora de Morena en el Congreso del Estado nunca supo lo que es la función de un legislador. Yo creo que hasta la fecha no lo ha sabido, no ha sabido conjuntar esfuerzos entre la coalición Juntos Haremos Historia. Ha tenido muchos reveses, el más evidente y el que sí no se lo logran perdonar, incluso dentro de Morena, es haber aprobado el endeudamiento de 1.600 o 1.600 millones de pesos. 1.600 millones. 1.600 millones de pesos que a ellos habían dicho, habían hasta casi jurado que no iban a aprobar más deuda para el Estado, cosa que Andrés Manuel en su campaña dijo y que muchos de los candidatos de Morena habían sostenido de que no iba a haber más deuda para los estados. Y en la sesión del 24 de diciembre del año pasado nos llevamos la sorpresa que los diputados de Morena, junto con los diputados del PRI, del PAN, sus odiados, sus acérrimos enemigos, pues votaron por más deuda para el estado de Sonora. Y otro antecedente más donde Morena ha sido copartícipe, y aquí una de las diputadas de su distrito es testigo fiel y fue parte de esta situación. Griselda Soto. Griselda Soto, que ella como integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no quiso votar más bien por el juicio político contra Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, el Maloro, al que se les está señalando de muchos actos de corrupción ahí porque él fue el presidente municipal en su administración. Hubo muchos actos de corrupción señalados por Célida López Cárdenas, que hoy es la alcaldesa, y pues bueno, se sometió al Congreso del Estado una solicitud de juicio político por parte de la alcaldesa Célida López de Morena. Luego nos llevamos la sorpresa que a la hora de que iban a discutir, iban a votar, ella se negó. Pues una de sus diputadas de ahí del Valle del Mayo, pues, Griselda Soto, no hace quórum, junto con otros dos diputados, otro de Cajeme, el famoso Pollo Castelo, y otro de Hermosillo, los tres de Morena, Norberto Ortega, de acá de la capital. Y pues bueno, eso impidió que al Maloro se le llamara a cuentas y se le hiciera el juicio político, porque la coordinadora de Morena habló con los diputados. Hay una mano, obviamente, que está detrás de ella que le dice cómo hacer las cosas. No creo que la cuna. Sí, no creo que se mande sola, porque yo en lo personal no le he visto alcances a esta diputada. He visto más errores que avances. He visto que tiene un grupo parlamentario dividido. Es más, he visto cómo se ha intrometido en decisiones que no son de su jurisdicción, cómo se ha intrometido en ellas. En el caso, y de hecho vino para Navojoa también a hacer grillas, ¿no? Exactamente, Morena. En el caso del juicio político contra la alcaldesa de Navojoa, también ella intervino y ella estaba moviendo los hilos para que también se le haga juicio político a la Chayito Quintero Borbón. Entonces dices tú, pues bueno. Oye, esas son sorpresas, César, porque esos detallitos
no lo sabemos por acá en el Valle del Mayo, por ejemplo, esto que la diputada pues no aprobó el juicio político contra Maloro. De verdad, a mí me cayó de sorpresa eso que tú estás diciendo, ¿no? Estos detalles que a veces nosotros desconocemos por acá. Ella también avaló a la fiscal general del estado. Ella votó a favor cuando Morena, la línea de Morena, la que marcó el partido, es ir en contra de una fiscala carnal. Ella votó junto con otro diputado, Coloso, que por cierto ya no está, no sé si se sabe si está o no está dentro de Morena, porque no han presentado un documento donde diga el diputado Colosio ya está fuera del grupo parlamentario de Morena. Lo que sí, Colosio, es que vota todo junto con el PRI, Eso sí, te vas ahí a las gacetas y te vas ahí a las sesiones y te das cuenta de que el diputado pues es más del PRI que de Morena, ¿no? Igual. Sí. Quiere decir que los diputados de Morena, cada quien agarra rumbo para donde le conviene, no hay esa unión y esa fuerza que debería de haber dentro del Congreso, y que justamente está aprovechando el PAN y el PRI, pues la novatada de estos diputados que no han tenido esa fortaleza para sacar unidos la marca justamente de Morena. Mira, sí, pero yo le he estado analizando esta situación y voy más a fondo. Pareciera que las cosas las están haciendo a propósito la coordinadora de Morena para que no despunten sus diputados, porque no es posible que digas una cosa y que traigas como bandera política de no más deuda para el Estado y lo votes, pues no, y que traigas una campaña de acabar con la corrupción y apoyas a un corrupto. O sea, en una lógica política, pues las incongruencias de los políticos, más bien, ¿no? Las incongruencias de los políticos más los intereses que hay detrás de ellos. Yo creo, pero no tengo los datos ni tengo los elementos de que sí hay una mano que está meciendo la cuna. Y que sí hay intereses ahí medio turbios que controlan ahí a la coordinadora de Morena, porque además ya la coordinadora de Morena ya le iban a quitar, pero hubo una mano poderosa, no estaban de acuerdo cómo está yo. El acabose fue, que no fue ni tan acabose porque todavía sigue ahí, pero sí le causó mucha molestia a la mayoría de los diputados de Morena que ella se haya parado para votar más deuda para el Estado. Eso enojó mucho a los diputados. Te digo porque yo lo estuve platicando con cada uno y estaban sumamente molestos. Pero curiosamente cuando ya se estaban organizando para elegir a una nueva coordinadora o coordinador, hubo una llamada telefónica a los rebeldes, a los que se estaban sublevando, que ya no querían a la diputada de México, de un potentado político con mucha influencia aquí en Sonora. ¿Que quiere ser gobernador? Que le urge ser gobernador, llaman las tabas por ser gobernador, les habla y les dicen que no, que la coordinadora es Ernestina Castro Valenzuela y que ni se muevan, porque si no va a haber posiciones, no va a haber reelección, van a estar en el comedero del próximo gobernador del estado. Entonces, esas situaciones yo la verdad me quedé sorprendido porque ni en el PRI ni en el PAN me había tocado verlas. Oye, César, y en el caso del PRI y el PAN, ahí la situación de los diputados en este caso, ¿cuál es? ¿Cómo? Bueno, hablamos ya de Morena un poquito ahí, de que hay cierto descontrol, de que hay pues esas llamadas extrañas de la Ciudad de México que te hacen parar ahí pasiones. ¿Y el PRI y el PAN cómo están dentro del Congreso? Pues ellos están disfrutando de todos los errores que está cometiendo la coalición, pues ellos están encantados. Mira, es que yo veo a los diputados del PRI y del PAN
que se ponen atrás de sus curules y ven cómo se tiran tierra entre los mismos diputados de la coalición. O sea, cómo se avientan dardos envenenados. Están muy cómodos los priistas y los panistas. Oye, yo escucho a los priistas que dicen, se están poniendo la soga ellos solitos. Nosotros ni siquiera hemos movido nada. Casi siempre los escuchas decir eso, ¿eh? Acá también sucede. Sí, es cierto. Es muy lamentable porque pues una fuerza tan importante que creo donde se pudieran haber avanzado con muchas cosas y por las ambiciones de los externos más los internos, no se han podido avanzar en temas importantes. Morena llegó también, y la coordinadora llegó diciendo que había que bajarse el sueldo de los diputados en un 20%. ¿Ah, sí? Y a la hora no quisieron, no le entraron, se echaron para atrás y están gozando los 256,000 pesos que reciben por todo lo que reciben, pues a todo dar. O sea, ganan más hasta que el presidente de la República, pues no, cuando Andrés Manuel ha puesto el ejemplo y los diputados de la austeridad, los de la coalición, los de Morena, no le quisieron entrar al tema, más bien le han estado rehuyendo a bajarse el sueldo. Sí le han estado entrando a apoyar con despensas, pero ya vimos que las despensas se las daba en algunos casos el gobierno del estado, o sea, no les costaba de su bolsa. Pues ¿Qué tal? Y ahí están las fotos, yo te puedo mandar fotos donde está la coordinadora con la gobernadora recibiendo despensas para apoyar a los afectados por el COVID. Yo creo, y yo se los he dicho, y en algunas entrevistas les he comentado a los diputados que deberían de donar la mitad de su sueldo para apoyar a los afectados por el COVID. Uh-huh. Es lo menos que pueden hacer. Reciben demasiado recurso y no se les ve qué estén haciendo con el recurso. Obviamente algunos van a salir millonarios del Congreso del Estado, porque a quién le dan pan que llore, ¿verdad? Exacto. César, hay un tema a mí que me hace ruido también respecto, pues todo tiene que ver con dinero, con recursos. Un recurso que los diputados aprobaron para COVID a la gobernadora y que hace como un mes más o menos el secretario de Hacienda sale a decir que ese recurso pues no se iba a utilizar totalmente para los hospitales de Sonora, que tanta inversión les hace falta, medicamentos, infraestructura. Te digo que en el caso de Navojoa, pues prácticamente los médicos también, no sé cómo le están haciendo, cómo están sacando su chamba, pero hace falta muchísimas obras de infraestructura para atender a pacientes con COVID. Pero creo que en ese tema también todos los diputados se han quedado callados de ese recurso, que la mitad supuestamente se iba a utilizar para salud y la otra se iba a utilizar para otro tipo de obras que no necesariamente tenía que ser en el tema de salud. No sé cómo viste tú el tema ese, también hablando de recursos. Sí, ese recurso es una redirección de los 1,600 millones de pesos que aprobaron para deuda. Es decir, de esos 1,600 millones de pesos se le redireccionaron 520 millones de pesos sobre pretexto de que se iban a ir para atacar el COVID. Exacto. Mis compañeros de los medios de comunicación fueron quienes revelaron que ese recurso no se había ejercido o no se estaba ejerciendo cuando los diputados, su obligación, además de hacer leyes, es fiscalizar el recurso público del Estado. Nunca estuvieron atentos a ese recurso. Y lógicamente Morena proponía que no fueran 520 millones de pesos, que fueran 2,000 millones de pesos, que se ejercieran de otras, que se hiciera una bolsa de diferentes dependencias, de rubros, se hiciera esa bolsa de 2,000 millones de pesos. Pero si 520 millones de pesos no se sabe dónde paran, imagínate 2,000 millones de pesos, ¿no? O sea, los compañeros periodistas sacaron esa nota donde dijeron que no se había ejercido ese recurso. Inmediatamente sale el secretario de Hacienda diciendo que no se había ejercido ese recurso aún.
Exacto. Se pidió información y quedaron que a finales de este mes, que ya debió haber llegado la información, se iban a entregar los informes trimestrales de qué se hace con ese recurso. Ahí está obligada la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a revisar ese informe trimestral de qué se está haciendo o qué se hizo con esos 520 millones de pesos, porque se iban a destinar o se están destinando o no sabemos, necesitamos que nos digan los diputados, pero por este asunto del COVID están manejando mucha discrecionalidad. ¿Qué está pasando con ese recurso? Desde el día 30 debió haber llegado al Congreso del Estado ese informe trimestral y ahí debe de decir dónde, a qué rubros se están utilizando esos 520 millones, que creo que uno era para 180 millones, algo así, eran para el hospital de aquí de Hermosillo, pero pues bueno, necesitamos que nos den la certeza los mismos diputados, porque es su obligación fiscalizar, está dentro de la Constitución y de la ley orgánica del Congreso del Estado, que dice los diputados, además de hacer leyes, tienen que fiscalizar el recurso público, porque ellos aprueban el presupuesto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, tanto del gobierno del Estado como de los 72 ayuntamientos, y es obligación hacer eso, no es obligación andar paseándose, ni es obligación estar tirado ahorita porque el asunto del COVID, no, su obligación también es seguirle el rastro al recurso que ellos mismos aprueban a las diferentes dependencias, a los diferentes ayuntamientos y al gobierno del Estado. Oye, pues, César, adelante. Y en el caso, bueno, estamos hablando ya en las cuestiones internas en este caso de Morena, ¿no? El partido mayoritario en el Congreso, el número de 21 diputados tiene, ¿no? Morena. Es la coalición que integran PAN, Morena, PES, Morena y el Partido del Trabajo. ¿Y la productividad de estos diputados, cómo anda? ¿Son productivos estos diputados? Muy pésima, muy pobre, muy pobre. Te digo, por eso me sorprende a mí que llegaron con muchas ansias y llegaron. 21 diputados pueden hacer mucho más o pueden hacer cosas increíbles. Así es. Tener 5 o 6 diputados, pues no. Pero no hemos visto que haya una producción legislativa. Pueden hacer leyes. Más útil, ¿no? Sí, pueden hacer leyes, pero si no son leyes que les sirvan a la sociedad, pues de nada van a servir. O de nada están sirviendo las que ya hicieron. Además, a toda ley se le tiene que aprobar un presupuesto. Ajá. Y en este caso, las que hemos visto que se han aprobado, las poquitas que hay, pues no le aprueban presupuesto. Y la verdad, yo me he puesto a reflexionar sobre eso. Digo, entonces, ¿de qué nos sirve un poder legislativo que nada más van y cobran sus dietas? Exacto. Si no hay una producción, si no influye en la sociedad, si no ataca los problemas sociales, entonces, ¿de qué nos sirven los representantes populares? Pues de nada. En tu experiencia, ¿qué legislatura fue la más productiva y útil para Sonora? Mira, cuando estaba el Partido de la Revolución Democrática, que tenía 9 diputados, yo recuerdo que se hacían cosas en el año 1997, que no me tocó estar en los medios. A mí me tocó estar, cuando estaba de estudiante, ver el desempeño que tenían y se avanzaban. O sea, llegaban a acuerdos. Podían llegar, la izquierda que representaba el Partido de la Revolución Democrática, podía llegar a acuerdos con el Partido Revolucionario Institucional o con el PAN y avanzar en temas importantes. Eso no debe de ser mal visto, siempre y cuando beneficie a la sociedad. Obviamente que hay quienes se quedan con recursos y que roban, eso sí me queda claro, pero ahora ni eso vemos, pues, ¿no? Ni hay un beneficio para la sociedad. Sí es cierto, sí se están enriqueciendo algunos y algunas, pero no se logra avanzar en las coincidencias, sino que se enfrentan, y eso no permite que haya buenos resultados, ¿no? Híjole, pues qué pérdida de tiempo, ¿verdad? Con un Congreso inútil, ¿no? Que no sirve para atender las necesidades de la sociedad, sino el confrontamiento. Obviamente aquí el PRI, y el PAN, pues prácticamente de risa, ¿no? Se ríen de esta llegada de funcionarios novatos que
que intentan hacer lo mismo o la misma política que todos los políticos, y bueno, este es el resultado. Y hay un tema que es obligado, César, el caso de aquí de Navojoa, tú que tienes allá más información que nosotros acá, sobre el juicio político contra la alcaldesa de Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón. Tengo entendido que todavía está en camino de la Comisión de Gobernación y no se sabe ni nadie, no sabemos qué va a pasar ahí, pero bueno, es que en política nunca se sabe de último minuto qué es lo que va a suceder, ¿no? De última hora, como tú dices, alguien hace alguna llamada por ahí y resulta que a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? Pero en tu punto de vista, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Pues mira, el tema está en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. El dictamen no se ha elaborado, se está dando avance por parte del juicio político que están pidiendo 3 regidores del Partido del Trabajo, una del PAN y una de Morena. ¿Verdad? Sí. Y que también junto con 3 diputados del PAN de acá están impulsando ese juicio político, pero ya salió la alcaldesa y interpone otro juicio político contra los diputados del PAN. Y los regidores. Y los regidores, pero específicamente contra el coordinador de la bancada del PAN. Y luego me entero que también interpusieron un recurso ante el Instituto Estatal Electoral por violencia política de género contra la alcaldesa. Creo que ese documento no fue recibido allá, tengo entendido, más no sé, falta corroborar el dato. ¿A cuál documento? El documento donde ella interpone una demanda contra el diputado y los regidores por violencia política a razón de género. Yo tengo, como dijo Andrés Manuel, yo tengo otros datos y yo tengo bueno, sí. el documento que me lo facilitaron ahí el representante, lo voy a decir, el representante de Morena en el Instituto Estatal Electoral, donde no quería la presidenta del Instituto Estatal Electoral recibir el documento, pero por presiones. ¿Pero por qué? Ya lo recibió. Porque decía que no era el ámbito de su competencia, pues no, pero era raro porque ella estuvo, eso era lo que argumentaba ella, pero es muy raro porque ella estuvo en las mesas cuando se hizo la reforma electoral para que se incluyera en la ley la violencia política de género. Si ella estaba sentada en primer lugar ahí junto con las diputadas y junto con funcionarias para que se avanzara en esta ley, que se avanzó, que creo que sí es importante que se haya metido en el código electoral y en la ley electoral ese artículo de que evitar la violencia política hacia la mujer. Ella no lo quería recibir inicialmente, pero ahí la presionaron y dijeron, oye, no puede ser tan incongruente si anduviste promoviendo la reforma a la ley y que ahora no lo quieras hacer, porque ella decía, no, es que no nos toca a nosotros, les toca al Instituto Nacional Electoral. Metieron el recurso ante el Instituto Nacional Electoral y luego se lo mandaron al Instituto Estatal Electoral, diciéndole que también era ámbito de su competencia. Entonces, cuando lo recibió y ya está ahí, nada más que como ahorita el asunto del COVID tiene detenido todo, los consejeros electorales, pues ahorita están también igual que los diputados, pues, o sea, desaparecidos totalmente de la escena política, y pues sí, es necesario saber qué va a pasar con esa situación del juicio político contra la alcaldesa de Navojoa, y también qué va a pasar con la solicitud esta que está haciendo la alcaldesa de Navojoa contra los diputados y los regidores que están en contra de ella, si hay violencia o no, violencia política de género contra a razón de género. Sí, fíjate, César, que hay que estar muy al pendiente. Creo que es un documento extenso, en donde la alcaldesa detalla muy bien con pruebas de videos, con frases de Twitter, de Facebook, está bien documentado, ¿no? Será cuestión de voluntad política ya del Instituto Estatal Electoral que revise a detalle el expediente y de un veredicto y de si se está actuando
en realidad con violencia política, ¿no? Entonces habría que estar... Mi valoración es que es pirotecnia política la que se está viviendo, es decir, contestan a los del PAN y a los regidores estos de oposición ahí en el ayuntamiento, y le contestan a los diputados del PAN con esta respuesta que hace la alcaldesa, ¿no? De violencia política. Y lo que yo creo y lo que yo observo es que no va a pasar a mayores, se va a quedar en una negociación política. A ver, tú retira, ¿no?, esa demanda que traes contra nosotros los diputados del PAN, y nosotros retiramos la solicitud de juicio político, porque en la tradicional vía de los hechos hemos visto que así se da esta situación política, y como ya viene el proceso electoral, ya estamos a meses de que arranque, nadie se va a querer exponer porque todos tienen su corazoncito y quieren ser candidatos. Las famosas negociaciones, Fraico, aquí en Navojoa hay un expediente abierto del Partido Acción Nacional a propósito que mencionas esto, lo tiene la Fiscalía, es una demanda que interpusieron con ASI, son un grupo de ciudadanos conformados en la administración del Partido Acción Nacional aquí en Navojoa. Y hay una demanda que tiene la Fiscalía Anticorrupción de una obra del Parque El Rebote, que acá le dicen el Robote, ¿no? Porque de 10 millones de pesos, 16 millones de pesos, estos empresarios aquí en Navojoa lograron comprobar con 3 peritos que ese parque valía, ¿qué? 4 millones de pesos aproximadamente. Entonces, hay un expediente ahí todavía que a lo mejor le pudiera interesar al diputado Gildardo averiguar ahí en la Fiscalía Anticorrupción de que ese documento ya a esas alturas debió haber salido de los responsables de esta obra. Tengo entendido que ya está en camino o que ya se tiene un resultado, pero pues bueno, a lo mejor al diputado Gildardo le puede interesar el tema, Pues le puede interesar para la negociación, o también le puede hacer mella, porque también Gildardo tiene sus muertitos en el closet. Gildardo tiene antecedentes ahí bastante considerables cuando ha estado en las posiciones en la administración pública, de cómo se hizo de mulas Pedros de 6, 7 gimnasios, y cómo ha utilizado el recurso del Congreso del Estado para fines particulares. Y donde se ha parado Gildardo Real, hay una polémica, una estela de sospechosismo de actos de corrupción. No, Gildardo Real no es una perita en dulce. Ándale. Pues es ahí el paladín ahorita de la justicia. ¿Qué calidad? Pues? No, se portan como si fueran, no. Como ellos rezan, y como ellos van a la iglesia, y como en el PAN hay una fuente que purifica todo, pues les perdonan el pasado. Les perdonan el pasado, exactamente. No tienen memoria. Sí, si te metes al PAN, ya se acabaron toda esa estela de corrupción que traías atrás, ¿no? Ajá. Entonces, a grandes rasgos, César, por lo que estamos platicando. Sí, también mía. En el caso de la cuestión aquí, me llamó mucho la atención el caso de la alcaldesa, que hay una demanda para juicio político contra ella. Tú lo definiste muy bien, pirotecnia política. No va a pasar nada. No va a pasar nada, es un show mediático, pues, ¿no? Que lo está aprovechando también Gildardo Real, porque Gildardo Real también tiene su corazoncito. Y pues bueno, lógicamente el PAN también pues ahí mueven y pues muchos intereses ahí que tratar de desestabilizar la administración municipal. Sí, finalmente eso es lo que es, pues, o sea, desestabilizar una administración y tú posicionarte como el paladín de la democracia y de la verdad, y de que eres un tipo incorruptible cuando tus antecedentes dicen lo contrario. Pues sí, es para mí, creo que es pirotecnia política, que esto va a desencadenar en un acuerdo, en una concertación. Así es. Dice aquí Néstor Duarte Limón, saludos Néstor, pues está caón, dice él, para que investiguen, pues no sé si el caso del Rebote o el caso aquí
del juicio político contra la alcaldesa de Navojoa, pero pues bueno, gracias por comunicarte, Néstor Duarte Limón, está participando en este, pues bueno, esta plática con el periodista César Fraijo, allá desde la capital del estado. ¿Tienes un medio de comunicación? ¿Trabajas para el Diario del Yaqui, César? Sí, yo estoy de coordinador del Diario del Yaqui aquí en Hermosillo. En Hermosillo, aparte también tiene otro medio, ¿no? Tengo mi fanpage, el César Fraijo Informa, ahí no me dejan publicar en otros medios, lo publico ahí. Sí, ahí sí son muy activos. Ahí me desahogo. Exacto. Oye, bueno, César, entonces, yo creo que Morena debe ser un poquito más selectivo a la hora de, pues bueno, a como nos estás platicando ahí, un poquito de voluntad, un poquito de trabajo por parte de los diputados de Morena, pues elegir mejor los perfiles que vayan a lanzar como próximos candidatos a las diputaciones aquí locales de Sonora. Sí, yo creo que ahí no tiene que meter la mano ya, aunque lo va a hacer, no puede meter la mano ya ni Javier Lamarque, ni Alfonso Durazo, ni Celida López Cárdenas, ¿no? Yo creo que la base es la que debe decidir quiénes son sus candidatos. ¿Por qué? Porque vamos a ver esto que estamos viendo ahorita en el Congreso del Estado, que los diputados en su gran mayoría son abyectos, y no puede ser que un diputado sea abyecto cuando viene de una elección y donde hay miles de gentes que votaron por él, y que en la vía de los hechos vemos que hace cosas contrarias a lo que dijeron. ¿Por qué? Porque les marcan una línea, y eso ya no puede seguir existiendo. Si la 4T no era para eso, pues nada más que es más, los jalaron a los periodistas y a los panistas, porque esa es la realidad, los jalaron, y con ellos, porque ahí están las posiciones de la Administración Pública Federal, las mejores posiciones en el estado de Sonora son para el PRI, son para el PAN, mayormente para el PAN. Entonces yo creo que esta situación dentro de Morena ya no puede seguir prevaleciendo. Hay que estar muy atentos, sobre todo la militancia de Morena, a que no se sigan dando este tipo de actos de que porque es una cara bonita me va a traer muchos votos. ¿Qué pasó con Lili Telles, no? Es un ejemplo. ¿Qué pasó con Lili Telles? Es el mejor ejemplo ahí de... Le invitó a ser candidata cuando había un consenso que fuera una luchadora social, la doctora Reina Castro Longoria, que ha estado luchando por el asunto del río Sonora. Entonces ponen a Lili Telles y bajan a Reina como suplente. Se va Lili Telles al Senado, les da la espalda, no renuncia a una posición que llegó por Morena, no llegó por ella, y los diputados que están en el Congreso del Estado, y creo yo que hasta los diputados que están en el Congreso de la Unión y en el Senado, no llegaron por ellos, llegaron por la ola Andrés Manuelista. Así es. Oye, César, sí. También hablabas ahí de que hay un teléfono muy poderoso que desde la capital del estado, pero como precisamente este teléfono de color, o no sé cómo lo podamos poner, como que tiene mala puntería al momento de elegir a los en este caso candidatos, o tuvo mala puntería al momento de elegir porque muchos de los presidentes municipales que hoy hay en Sonora, muchos de los diputados que hoy tenemos, fueron fruto de esa negociación, pues que este personaje encabezó en su momento, y que pues bueno, podría volver a encabezar en otra gran alianza, como que tiene mal tino para la cuestión de recoger personajes. Así es. Es que es lo que pasa cuando eres muy ambicioso, pues, ¿no? Tú metes a todos los que crees, los que crees que van a ganar, para tú tener el control, porque finalmente uno, si tiene un rebaño, es para controlarlo. Así es. Por eso hablaba yo de los abyectos, ¿no? Que hay muchos diputados y diputadas abyectas, que si les hablan de allá de México, el dueño de Morena aquí en Sonora, y les dice, ¿saben qué? Van a votar por el endeudamiento, por más endeudamiento para Sonora, y ahí van como borreguitos a votar, ¿no? O sea, ¿sí? Cosa que pensaba yo que nada más iba a ver o se veía en el PRI y en el PAN. Lo que creo que deben de hacer los militantes de Morena es que en las elecciones internas haya mayor transparencia de cómo se eligen a los candidatos,
Porque yo me acuerdo que entrevistaba a Alfonso Durazo y le decía, a ver, Alfonso, ¿a quiénes a qué posiciones o quiénes son tus candidatos para los diferentes puestos de elección popular? Porque Alfonso era el presidente del partido de Morena. Y me decía, es que eso se está resolviendo por medio de una encuesta. Oye, le digo, pásame información de cómo va la encuesta, o van a publicarla, o dónde puedo ver esa información de cómo van los resultados de la encuesta. Hasta el día de hoy, nadie sabe, nadie supo, y todo el mundo descubre cómo se eligieron a los que están ahorita. Todos muy afines, por cierto, en su gran mayoría, a Alfonso Durazo y uno que otro a Javier Lamarque, que ellos son los dos. Que mueven los hilos en Sonora. Los que mueven los hilos dentro de Morena. Las dos fuerzas internas dentro de Morena las poseen esos dos personajes. Y esos dos personajes ya se pusieron de acuerdo para impulsar a Alfonso Durazo a la gobernatura del estado de Sonora. Y quizá hasta con el PRI se pusieron de acuerdo para que sea Alfonso Durazo el próximo gobernador, que con la marca que trae Morena, sí puede ser el próximo gobernador. Bueno, oye, exacto. César, y desde tu punto de vista, tú que tienes la percepción ya estatal allá y sobre todo cercana allá en Hermosillo, ¿cómo ves a este señor, el Borrego Gándara, como candidato del PRI? ¿Podría alcanzar a la nominación de su partido como candidato? Muy mala marca tiene el Borrego. ¿Por qué? Pues es que los actos de corrupción que se están viendo a nivel nacional de todos los priistas, donde él sale salpicado, no le están ayudando en nada, ¿eh? Quizá, y a la gobernadora. También la gobernadora. Quizá el Borrego Gándara pueda tener más adeptos como candidato independiente. Creo yo, esa es mi lectura, porque ya hemos visto por el PRI, la marca no les ayuda, no le ayuda ni al PAN tampoco, y menos ahora que se está viendo esta situación que se dio a nivel nacional con lo de Odebrecht, donde salpicaron a todo el mundo, priistas, panistas, perredistas, y bueno, eso les está dando en el traste a la credibilidad de esos tres partidos, y pues la gente ya como que el garrotazo que recibió en la administración de Peña con todos los impuestos y con todos los aumentos a los precios, ya no está dispuesto a darle el voto al PRI. Y te lo digo porque ahí están los resultados de cómo ganó Morena. O sea, yo en lo personal, yo no pensaba que Morena iba a ganar 20 distritos en Sonora. Yo dije, si acaso va a ganar 2, 3, 4, ¿no? Sí, la alcaldía de Hermosillo sí se veía que venía muy fuerte Célida López Cárdenas. Cajeme también fue mi sorpresa, Navojoa también fue sorpresa para mí, pero ya que vi cómo estuvo el asunto, es que es un voto de castigo contra el PRI y contra el PAN, que todavía el bono democrático de Morena sigue siendo alto porque los candidatos de Morena, aunque no tengan muy buenos antecedentes o desconozcan sus antecedentes, sí están bien posicionados, ¿no? Muy bien posicionados. Está la marca. Quítale el candidato y yo creo que la marca sube un poquito más. Definitivamente. Y en el caso, de tu punto de vista, César, ¿quién podría ser el candidato del PRI? Bueno, aparte del Borrego que dice que yo la quiero, aquí está saltando, yo quiero. ¿Quién podría ser? Pero el Borrego siempre lo sientan, pues, ¿no? Y yo creo que ese es su destino, que lo vayan y lo sienten, pues, ¿no? En Sonora, sí. Sonora manda Manlio Fabio Beltrones, eso es indudable, pues, ¿no? O sea, ahí sí no vamos a poder alegar. Y quien diga, Manlio Fabio, ese va a ser, porque ¿cómo es posible que haya ganado Claudia al Borrego, que el Borrego estaba súper arriba en las encuestas? No había parangón ahí, pues, entre Claudia y el Borrego, y aún así sale Claudia como candidata y al Borrego lo vuelven a sentar. Yo creo que el destino del Borrego es que lo sienten y lo siento mucho por él, pero creo que lo mejor que pudiera hacer es irse como candidato independiente. Pero tienes un Ricardo Bus también, dice, yo quiero ser el candidato independiente del chico, el muchacho alegre o el chico rebelde del proceso electoral. Sí, pero también quiere que la dueña de la franquicia de Movimiento Ciudadano
pues le otorgue ese espacio, ¿no? Y está peleando. Finalmente... yo supe que ya se lo dio, yo tengo otros datos, que ya le dio la franquicia, ya se dio esa franquicia. César, ¿ves posibilidades tú de que este señor Ricardo Burr dé la sorpresa? No, porque para una candidatura independiente, más que dinero, tienes que tener una estructura, pues. Podrá tener votación interesante, podrá tener muy buena votación, pero no creo que... Mucha votación tiene. Pues sí. Eso sí, le sobra para una campaña. Le irá a meter todo el recurso ese, él solo, para ser el candidato, no le irá a costar más de lo que le puede sacar. La gente ya tampoco vota por los empresarios, o sea, ya nos dimos cuenta que los empresarios ven a la administración pública como un negocio, pues, ¿no? Un negocio, sí. Sí, y la verdad ya ese tipo, esos perfiles tradicionales que antes usaba el PRI y usaba el PAN, ya no están funcionando, No, la gente no les llama la atención, ¿no? Se están yendo más por una persona que haya tenido, haya enarbolado una lucha social, y que no tenga atrás un antecedente oscuro como algunos lo tienen. Pero como que el PRI, como que algunos priistas no han todavía aprendido la lección de que la gente ya no quiere los mismos, César, porque hay candidatos que pues ya lo fueron o que ya ocuparon un puesto público y dicen, vuelvo otra vez, yo quiero ser otra vez. El reciclaje político, pues. Pues sí, pues que se les hace vicio, ¿no? Y en el PAN se habla que inclusive la senadora podría ser la candidata del PAN, esta Lili Telles, César. Sí, se habla de que por un acuerdo nacional, de la cúpula nacional del PAN, pueden imponer a la colega periodista Lili Telles, la humilde periodista Lili Telles. Yo pensé que era nomás comunicadora, Me pico la pita entonces. Dice pues sí. Néstor Duarte, dice que en relación a que se investigue, dice Néstor Duarte, que se investiguen las dos cosas, el caso del rebote y lo del juicio político, pero principalmente el caso del rebote, dice Néstor Duarte. Gracias, Néstor, gusto saludarte. Pues ahí están nuestros amigos que se están comunicando en esta plática interesante, sobre todo la cuestión política, estimado César, se vuelve interesante, y más en estos ya periodo casi de inicio, de arranque del proceso electoral. Creo que ya en septiembre inicia, ¿no? El proceso electoral en sí aquí en Sonora. El año electoral inicia en septiembre, ¿no? Ya van a empezar las asambleas entre los partidos, ya van a ir moviéndose para las internas, para irse preparando, y van a ir viendo el asunto de cómo van a estar en los distritos, armar sus comités de promoción al voto, ir buscando los perfiles para las candidaturas, y pues bueno, eso es lo que te permite hacer el año electoral, ¿no? Va a estar interesante porque creo que ahí lo que decías tú de las candidaturas independientes, puede ser que muchos se inclinen hacia allá ante la situación que estamos viendo aquí hablando del caso de Sonora, de que algunos personajes que vinieron de estos partidos emergentes, como es el caso de Morena, que tuvo una votación increíble, pero se decepcionaron, pues, ¿no? Entonces muchos ya no creen en los partidos, pero sí quieren participar, y la única forma es dándole el apoyo a estos candidatos independientes, pero eso sí, hay que ver qué tan independientes son, porque muchas veces dicen ser independientes, pero traen ahí atrás los patrocinadores que Claro. Cobran hasta con intereses moratorios. Entonces, de nada sirve un candidato independiente así. Muy bien, pues muchas gracias por ilustrarnos con detalles que nosotros desconocíamos acá en el Valle del Mayo, y de nuestro público que conozca cómo operan nuestros políticos, los diputados allá en el Congreso, qué es lo que se vive actualmente, cómo están trabajando los partidos políticos, y quién mejor que tú, que tienes el pulso directo allá de todo lo que estás viendo día con día en el Congreso,
Te agradecemos mucho que nos hayas aceptado la invitación y esperemos que no sea la primera, porque hay mucho que decir, hay mucho que contar, hay mucho que decirle a la gente, ponerles en contexto qué es lo que está sucediendo en Sonora con nuestros diputados en el estado. Claro, ustedes cuando me inviten, yo encantado de la vida. Gracias, César. Muchas gracias. Gracias, César. De verdad, muy interesante, muy sabrosa, sobre todo sí. La plática esta. Ahora faltó un buen café nada más para aderezar la charla política de esta tarde. César, de verdad, te agradece Valle del Mayo tu participación y esperamos que no sea la última. Vienen muchos tiempos muy interesantes. Y vamos a hacer ahí sinergia entre claro. Los equipos, ¿verdad? Sobre todo para que la gente esté bien enterada, ¿verdad? De lo que está pasando. Y quién mejor que pues tú, que estás en la primera línea ahí en el Congreso, en la capital del estado, y viendo cómo se teje y está ahí la telaraña política haciendo su red en vista para, pues bueno, ya viene el proceso electoral y vienen sorpresas interesantes, César. Así es, no, gracias, cuando ustedes gusten invitarme. Gracias. Yo a veces sí me voy de paso, ustedes de No, nos vamos de paso. No vamos de paso. No es una bodega, mi pecho no es una bodega, y yo es lo que veo, y lo que veo, pues ahí es lo que plasmo. Muy bien. Muy bien, César, muchas de gracias. verdad, se agradece bastante. Gracias, María Teresa, y sobre todo gracias a usted, amigo cibernauta de Valle del Mayo. Nos vemos en la próxima charla, ¿verdad? Pues bueno, estos personajes, estos periodistas que están en primera línea allá en la capital del estado. Por su atención, gracias, buena tarde, hasta la próxima. Gusto saludarlos, compañeros.